Saludos, Dios te bendiga. Permíteme saludarte, bendecirte, abrazarte en esta hora de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él conoce nuestro corazón, nuestra intención y nuestro deseo. Es por eso que mi deseo es en este momento llevarte una palabra de bendición de parte de nuestro Señor, la cual la encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 22. Si te vas a tu Biblia, me acompañas a leer. En el nombre de Jesús, dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya, gracias por tu palabra hermosa, preciosa y santa, Señor. Permite que le saquemos el mejor de los provechos para gloria de tu nombre. Vamos a estar hablando un poquito acerca del tema un corazón obediente. Un corazón obediente. Para nosotros tener un corazón obediente necesitamos diferentes ingredientes. Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos un arroz y nosotros no le ponemos un poquito de sal a este arroz, ¿verdad que este arroz no queda bueno? ¿Por qué? Porque necesita de ese ingrediente que es de mucha importancia, podríamos decir que de importancia vital para nuestro arroz. Pues permítame decirte que para el camino a la obediencia necesitamos tener diferentes ingredientes, diferentes sazones, ¿verdad que sí? Que nos ayudan a nosotros a lograr esa meta. ¿Tú sabías que hay dos tipos de personas de corazón obediente? Perdón, hay dos tipos de personas. Una que es la de corazón obediente y otra la que es de corazón desobediente. En la palabra de Dios encontramos registrados dos personajes que podemos estudiarlo, y este era el rey Saúl y el rey David. Saúl no era de corazón obediente. David tenía un corazón conforme al deseo de Dios. Es lo que acabamos de leer en las Escrituras en este momento de Romanos 13:22, que Dios halló gracia en el corazón de David, por lo que lo vio como un corazón conforme al de él. Si nosotros nos vamos a este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 13, allí nos vamos a encontrar con el regaño que le hizo el profeta Saúl, porque yo había desobedecido a Dios. Y no solamente una vez, o sea, él había desobedecido a Dios. Y no solamente una vez, sino que lo había hecho una y otra, y de manera constante. Él pensaba que estaba actuando bien al ofrecer sacrificios a Dios. O sea, Saúl pensaba para sí que él actuaba bien cuando ofrecía sacrificios a Dios, que con esto era suficiente. Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras y estudiamos este capítulo, vemos que Dios no solamente se complace en los sacrificios, que Él mismo lo dice literal: yo no me complazco en los sacrificios, sino que me complazco en la obediencia. O sea, tú y yo, ¿qué debemos ofrecer a Dios? Sacrificios, pero no de cordero, no de paloma, no de macho cabrío. Nuestro sacrificio a Dios debe ser el sacrificio de la obediencia. ¿Qué hago yo con ofrecer sacrificios de carne y no el más importante, que es la obediencia? Llegó un momento en el que Dios se hartó de tanta desobediencia por parte de Saúl, y es por esto que él decidió nombrar a un nuevo rey y le envió este mensaje a Saúl. Dios se hartó de ver la desobediencia de parte de Saúl. Dios ya no le gustaba ver cómo de manera constante este rey se inclinaba más a la desobediencia que a la obediencia. ¿Estás tú esperando que Dios se harte de ti y ponga a alguien más a ocupar tu lugar? Saúl y David eran total y completamente distintos. Yo me pregunto, para que tú y yo nos hagamos la misma pregunta: ¿qué le estamos ofertando a Dios de nuestro corazón? ¿Estamos siendo un Saúl? David se preocupaba por obedecer, pero Saúl estaba satisfecho con simples actos de sacrificio.
O sea, a David le complacía adorar a Dios a través de la obediencia. David no se complacía simplemente en ir delante de Dios y ofrecer un sacrificio, matar un animal, no, sino que él se complacía con obedecer a Dios. David sirvió a Dios. Saúl se servía a sí mismo. David buscaba agradar a Dios. Saúl buscaba agradarse a sí mismo. El corazón de David estaba en Dios. El de Saúl estaba en él. O sea, te digo una vez más, el corazón de David miraba como su Dios al Dios Todopoderoso, a Jehová, al Rey Creador del universo. Pero David miraba su corazón para sentir vanagloria de lo que él hacía para él mismo. O sea, su corazón, él estaba centrado en su mismo corazón. Aunque David no siempre obedeció a Dios, pero su corazón estaba conforme al de Dios, mientras que la devoción de David era impulsiva, y esporádica. La obediencia de David, de Saúl, perdón, no de David, no. La obediencia de Saúl era una obediencia impulsiva, esporádica, o sea, no obedecía. Era así, literal. No había en él obediencia. En él había más orgullo. En Saúl había prepotencia. En Saúl había toda clase de cosas, quizás, que él pensaba que estaban bien, pero que realmente no estaban bien porque lo dominaba el orgullo. David era un muchacho obediente, era un muchacho fuerte y valiente, pero también era un muchacho humilde y él sabía depender de Dios, mientras que Saúl era orgulloso y dependía de sus propias habilidades y su brazo de carne, lo que te acabo de decir. En el corazón de David había tanto orgullo, tanta vanagloria, que él dependía de él dependía de lo que él hiciera, él dependía de lo que él pensaba. Pero David, muy por el contrario, era un muchacho fuerte y muy valiente, pero a la vez era una persona muy humilde que trataba en todo y para todo de depender de Dios, porque a él le complacía, te digo una vez más, adorar a Dios. Es decir, que a Dios le interesa que así como David, cuidemos el corazón que nos ha dado. Y por eso dice su palabra que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Concentrémonos en hacer lo correcto. Y si no sabemos qué es lo correcto, pues vamos a pedir a Dios que Él nos ayudará y nos hará entender qué es lo correcto. Cuando buscamos en Dios ayuda y sabiduría, para saber y entender qué es lo correcto. Entonces Dios va a traer a nosotros sabiduría para saber hacer lo correcto, para buscar cada día agradar a Dios con nuestro vivir. Dejemos de hacer lo que está mal. Vamos a dejar de actuar de manera equivocada. Vamos a dejar de actuar de manera incorrecta. Por ejemplo, si es el chisme, detengamos el chisme. Cuando vengan a ti con chisme, deténlo ahí. Si es un mal pensamiento, ponle freno al mal pensamiento. Si hay una chispa de enojo en el corazón, deténlo para que no pase adelante. Y así todo lo que llega, que sabes que no está bien, ponle un stop. Nosotros tenemos la libre voluntad y la libre decisión de ponerle un stop a esas cosas que nos llegan a nosotros, que no están correctos, que no agradan a Dios. Todos nosotros hemos tenido este tipo de episodio, pero en la manera como actuamos es lo que es lo que está revelando lo que realmente, hay en nuestro corazón, que es lo que realmente es el centro que ocupa tu corazón. Nosotros debemos confesar cualquier cosa que sea mala. ¿Confesarla a quién? Confesársela a un hermano, confesársela a un amigo. No, nosotros debemos confesarle a Dios cualquier cosa que hay en nosotros que no está bien y decir, Señor, mira, yo quiero tener un corazón obediente delante de ti, por lo que yo necesito entregar esto en tus manos para que seas tú que te encargues de quitarlo de mí o que tú me ayudes a poder quitarlo de mí.
Sabemos que cuando nosotros conocemos a Jesús somos libres de pecado. Aún así nosotros continuamos pecando, pero debemos reconocer cuando algo está mal y es pecado. Debemos reconocerlo, pero corregirlo. Después de todo, si decimos que no tenemos pecado, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. La misma palabra de Dios dice que nosotros no podemos engañarnos, pero sobre todo nosotros no podemos engañar a Dios. Si nosotros decimos que no hemos pecado, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Aclaremos las cosas con los demás. La confesión arregla las cosas delante de Dios. Pero si hemos herido a alguna persona, debemos aclarar las cosas con esa persona también. O sea, no solamente vayas delante de Dios y pidas perdón a Dios, también si has ofendido a una persona en tu conducta, en tus palabras, en tu accionar, pídele perdón a esa persona porque eso Dios lo demanda de nosotros. Por último, si vamos a seguir adelante lo antes posible, no te detengas, sigue adelante y hasta llegar a la meta. Satanás se siente feliz cuando fracasamos en la obediencia a la palabra de Dios. Nos mantiene alejados de los servicios y decimos, no puedo creer que yo dijera eso, hiciera eso o pensara así. Muchas veces el enemigo de nosotros y de nuestra salvación nos quiere mantener alejados y por eso nos mantiene esclavos del error que hemos cometido. ¿Cómo es posible que yo haya dicho eso? ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Cómo es posible que yo haya pensado de esa manera? Eso es lo que Satanás quiere, mantenernos esclavos, esclavos para que no seamos obedientes, esclavos para que no busquemos la sabiduría en Dios, esclavos para que no nos aferremos a su voluntad y a su palabra. Cuando nos suceda esto, recuerda como lo hizo David y reconoce en tu corazón que a lo mejor no estuvo bien, pero que has sido perdonado una vez más. Por lo tanto, tienes el derecho de levantarte nuevamente y seguir adelante. Así como David, tú tienes el derecho de levantarte. Si David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, pero si David, ese mismo que una vez pecó, ese mismo que una vez cometió adulterio, ese mismo que cometió asesinato, ese mismo que hizo tantas cosas, ese mismo David supo reconocer su error, supo venir delante de su padre, postrado en humillación, pidiéndole perdón y diciéndole, Señor, reconozco que lo hice mal, reconozco que he actuado contra tu voluntad, pero yo quiero tener un corazón obediente, yo quiero tener un corazón que te honre, que te agrade, un corazón que bendiga tu nombre. Ese es mi deseo y por eso vengo ante ti postrado, humillado en esta hora. Eso es lo único que el Señor quiere de nosotros, que nos humillemos, que busquemos su presencia, que busquemos su rostro, que nos aferremos a su voluntad. Ese es el deseo de Dios para nosotros. ¿Cuál es tu deseo? ¿Ser conforme al corazón de Saúl o ser conforme al corazón de David? Yo quiero ser conforme al corazón de Cristo. Esto era lo que buscaba David. Esto es lo que tú y yo buscamos hoy. Así que piénsalo, medítalo, analízalo, compáralo estos personajes, estúdialos y verás cuán grandes enseñanzas encontrarás en ellos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que puedas reflexionar en estas sabias y poderosas palabras de parte de Dios para tu vida.